sí. La gente. No. Sí, sí. Pero no hace falta que nos acerquemos los micros ni nada, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Yo me llamo Ada y me toca hacer de maestra de ceremonias improvisada, haré como pueda. Vale, perdón, porque esto es solo para la cámara, ¿no? Vale, entonces intento hablar más fuerte, perdón. Pues decía que me llamo Ada y que me toca hacer de maestra de ceremonias. Estoy aquí en la mesa rodeada, sin que sirva de precedentes, de juristas, compañeros Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Gonzalo Boyer, todos ellos colaboradores y compañeros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también compañeros de aventuras del blog Contrapoder que acaba de nacer, acaba de empezar y que hoy también presentamos. Además del blog, aprovechábamos para presentar el libro La bestia sin bozal, que han escrito Gerardo y Jaume, y que en realidad tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? A modo de introducción. Es que el micrófono no amplifica, lo siento. Intento hablar más fuerte, perdón. Pues decía que es que claro, es tan íntimo y tan acogedor el ambiente que cuesta levantar la voz. Se está muy a gusto y en una librería es extraño levantar la voz. Bueno, pues decía que tanto el libro de Gerardo y Jaume que hoy presentamos, La bestia sin bozal, como el blog de Contrapoder tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver con los tiempos que corren y con las necesidades que tenemos como sociedad, que son estos espacios precisamente que le dan nombre al blog, ¿no? Espacios de contrapoder. Estamos en un momento donde vivimos una ofensiva del poder económico y autoritario sin precedentes, ¿no? Donde ya ni siquiera la bestia sin bozal ni siquiera se disfraza, ni siquiera intenta disimular, ¿no? Tenemos una mayoría absoluta del Partido Popular que sin ningún tipo de pudor actúa como portavoz de los intereses financieros y de los grandes poderes, ¿no? Además vivimos más que nunca frente al monstruo del poder, ¿no? Un poder cada día más concentrado, un poder económico en pocas manos, organizado como una auténtica mafia que tiene tentáculos en el poder mediático, en el poder judicial también, en el poder político, por supuesto, desgraciadamente, lo estamos constatando y por eso estamos gritando en las plazas desde hace tiempo que vivimos en una democracia secuestrada, ¿no? Pero claro, uno de los grandes peligros que afortunadamente empezó a enfrentar el 15M, ¿no? Y cada vez más espacios, uno de los peligros es que ese poder tan enorme, tan concentrado, tan gigante nos haga sentir hormiguitas, absolutamente indefensas y que no sepamos por dónde empezar, ¿no? Estamos sufriendo lo que la Naomi Klein llama la doctrina del shock, donde nos parece que nos están dando por todos lados, que no nos da tiempo a reaccionar a la privatización de la sanidad, que también recortan en educación, que nos desahucian, que hacen reformas laborales. Damos la bienvenida a Nacho Escolar, que se suma también a esta presentación. Vengo de cerrar. Pues como decía, ¿no? Este poder altamente concentrado está agrediendo lo que considerábamos pues, los derechos más básicos e incuestionables, los derechos humanos, los pilares del ya precario y débil estado del bienestar que teníamos, y en muy poco tiempo estamos sufriendo pérdidas que parecían inimaginables hace pocos años, ¿no? Y todo ello además tan rápido que estamos realmente a momentos en estado de shock, ¿no? Que parece que sea imposible abordar esa bestia, ¿no? Entonces, por eso, la importancia de generar espacios de contrapoder, en el sentido más amplio, ¿no? Como humildemente pueden ser la aportación de este libro, que pretende dar herramientas para la organización y el empoderamiento desde el enfoque de derechos, como pretende ser también el blog de Contrapoder. Yo creo que, y eso hablo a partir de la experiencia personal, que es desde donde me siento más segura para hablar. En los últimos años he estado, como sabéis, muy intensamente implicada en la plataforma de afectados por la hipoteca y siempre explico que uno de los aprendizajes más duros, más impactantes que hicimos y más traumáticos cuando empezamos la plataforma es que sabíamos que la situación era dura, sabíamos que el tema de los desahucios agredía una de las cuestiones más básicas para la vida y la estabilidad de las personas, como es tener un hogar. Sabíamos que el enemigo era muy poderoso, los bancos, seguramente, ¿no? El lobby más poderoso que existe hoy en día. Sabíamos que la batalla iba a ser larga, iba a ser dura,
Pero éramos muy conscientes, porque veníamos ya del activismo por el derecho a la vivienda, pues que se había producido una estafa clarísima en este país, ¿no? Entonces esperábamos encontrarnos a mucha gente muy enfadada, con ganas de organizarse para plantar cara a este poder financiero, ¿no? Y en eso nos equivocamos porque cuando convocamos las primeras reuniones de la plataforma Afectados por la Hipoteca, lo que nos encontramos no es a gente dispuesta a quemar el banco, que habría sido absolutamente razonable, sino que todo lo contrario, nos encontramos a gente absolutamente devastada, deprimida, avergonzada, culpabilizada, ¿no? Convencida de que lo que le estaba pasando era un fracaso personal suyo, ¿no? Y es que, claro, además del modelo económico que estamos sufriendo, ¿no? el capitalismo, que mercantiliza los derechos más básicos, y la mercantilización de derechos supone la vulneración de derechos, como tristemente estamos pudiendo comprobar, pues quizás uno de los peores goles que nos han colado como sociedad, y ahí sí que podemos hacer una autocrítica constructiva, ¿no? Es que ese modelo económico no ha sido solo económico, ha sido un modelo cultural, un modelo de relaciones sociales y personales, de emociones, ¿no? Y durante todos estos años nos hemos educado en el individualismo, en la competitividad, en el consumismo. Entonces, claro, cuando todo esto salta por los aires con el estallido de la estafa llamada crisis, resulta que nos encontramos a miles de personas que su vida salta por los aires literalmente, pero que lo peor de todo es que están solas, absolutamente solas e indefensas, y que no tienen herramientas para hacer frente a ello, ¿no? Están absolutamente desorganizadas. Entonces, creo que esa es una lección que tenemos que aprender de este inicio de la crisis. Creo que la estamos aprendiendo. El 15M fue uno de los primeros momentos de gran ilusión colectiva, ¿no? de adueñarnos de la calle, de desafiar al miedo, de gritar que no estamos solos. Luego hemos ido sumando muchas pequeñas grandes victorias. Pues en La PA hemos parado más de 1000 desahucios y hemos demostrado que sí se puede. En Gamonal las vecinas y los vecinos se han organizado como contrapoder, y lo que parecía imposible, que era parar los pies al cacique corrupto amo del pueblo desde hacía años, le han parado los pies. En Madrid tenéis una reciente victoria por la que os felicitamos y os damos las gracias, que es haber parado la privatización de la sanidad pública, esta sanidad que es de todos y de todas. Entonces, estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Y para ello, organizarnos como sociedad, ¿no? Independientemente de quién gobierne, como sociedad tenemos que estar permanentemente organizadas y generar estos espacios de contrapoder donde no solo ser conscientes de que tenemos derechos, sino que estos derechos solo van a ser una realidad si nosotros estamos dispuestos a defenderlos y a conquistarlos y reconquistarlos tantas veces como haga falta. Y como apunte final, encima descubrir que si eso lo hacemos juntos y juntas, no solo no es un sacrificio, sino que es una de las cosas más hermosas, más bonitas y más alegres que podemos hacer, ¿no? En eso estamos, el camino es largo, vendrán años difíciles, pero yo creo que sí que como sociedad estamos despertando y nos esperan pequeñas, grandes victorias que pueden llegar a ser simplemente grandes victorias, ¿no? Y nada, doy la palabra a Gerardo, que hablará a partir del libro que hoy presentamos, luego hablará Jaume, y luego, para presentar específicamente el blog, daremos la palabra a Nacho y a Gonzalo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. A mí, como a muchos de los que estamos aquí, nos pasa que casi siempre, después que habla Ada, ¿no? Y de que habla como habla, uno siente que el silencio casi es lo mejor que podría ser, ¿no? Porque en realidad lo que Ada acaba de expresar es en buena medida lo que nosotros hemos querido modestamente intentar decir en este libro. De hecho, lo hemos aprendido de ella y de mucha gente como ella que está batallando día a día en las calles. Este libro efectivamente cuenta una historia que es una historia vieja y en parte es una historia nueva, ¿no? Es la historia de la tensión eterna entre poder y libertad, o si se quiere, la historia del conflicto entre el poder abusivo, entre el poder despótico y la libertad. Cuando nosotros hablamos aquí de poder, de abuso de poder despótico, hablamos de todo tipo de poder, ¿no? Del poder político y del poder económico, del poder de Estado y del poder del mercado, ¿no? Ada decía ahora, el poder comunicacional. Ese poder siempre ha sido una amenaza para la libertad, para la supervivencia y para la dignidad de las personas. Mientras más concentrado es el poder, mayor es la amenaza de la autonomía, mayor es la amenaza de la libertad de las personas, ¿no? Este libro se llama La bestia sin bozal. Las amigas de la catarata han diseñado una portada bastante audaz, ¿no? En la que aparece aquí una especie de agente antidisturbio con una cara de perro, ¿eh?
Esto podría dar la imagen que cuando hablamos de la bestia, hablamos simplemente del aparato coactivo del Estado, pero como sabemos, la bestia es mucho más que eso, ¿no? La bestia del poder concentrado, como decíamos en un momento, se refiere a muchos otros tipos de poderes que están allí y que muchas veces son incluso muchísimo más peligrosos que el propio poder policial, ¿no? Ese poder, decíamos, siempre ha sido una amenaza para la libertad, pero también, como decía Ada, siempre ha sido un poder resistido, siempre ha sido un poder desobedecido. Y la historia de la desobediencia al poder arbitrario, al poder abusivo, también es una larga historia. Esa historia que comienza con Antígona, que llega a Mandela, que atraviesa todas las revoluciones modernas y que llega a lo que está haciendo la paz, lo que están haciendo las mareas contra la privatización de la sanidad, en defensa de la educación pública, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho todos esos movimientos es precisamente intentar ponerle un bozal a la bestia. Quizás no acabar con la bestia, porque eso es muy complicado, pero sí ponerle un bozal a la bestia. Ponerle un bozal a la bestia, ponerle límites a la bestia, intentar embridar a la bestia, y eso en parte es lo que nosotros como juristas también entendemos cuando hablamos de derechos, y es lo que buena parte de la ciudadanía entiende cuando habla de sus derechos. Los derechos son eso, los derechos son contrapoderes, los derechos son un intento de ponerle un límite, de ponerle control a ese poder que de otro modo sería un poder despótico, ¿no? Y eso se ha conseguido históricamente, y estas han sido grandes conquistas. Esos intentos de poner, ¿no? Como la historia de Gulliver, ¿no? Esas ligaduras finas que parece que no pueden, nunca podrían detener al gigante, y sin embargo el gigante no se puede mover, no se puede movilizar. Y eso se ha conseguido históricamente gracias a muchas luchas. Lo que ocurre es que la bestia no se deja poner el bozal, ¿no? Y cada tanto se sacude. Y ahora estamos viviendo precisamente un momento en que la bestia se ha quitado el bozal y no quiere aceptar ningún límite, no quiere aceptar ningún control. Y está dispuesta a lanzar dentelladas contra todo, contra los derechos sociales, contra los derechos civiles, contra los derechos políticos, contra la libertad de manifestación, de expresión, ¿no? Y en ese sentido resulta bastante cínico que esos señores que dicen que están a favor de que el Estado no intervenga en la economía, en la realidad, luego lo que apoyan es un Estado policial que cada vez invierte más, ¿no? En mecanismos represivos, cada vez invierte más en mecanismos que lo que intentan es silenciar a la gente y que la gente se quede en su casa, ¿no? Y que lo hace de maneras muchas veces sutiles. Nosotros hemos intentado, también gracias al trabajo que ha hecho muchísima otra gente, ¿no? Los abogados y abogadas que han trabajado en la Comisión Legal del 15M, los activistas que han hecho denuncias, eso nos ha permitido a nosotros sistematizar algunas de esas formas en que la bestia lanza sus dentelladas, ¿no? Que a veces son dentelladas muy manifiestas, que pueden ser un golpe de porra, pero que a veces son mucho más sutiles, ¿no? Esas dentelladas que suponen controlar nuestros datos en Internet, meterse en el sofá de nuestras casas para saber quiénes somos, dónde tenemos nuestro activismo, que a veces consisten en reformas punitivas de los códigos penales, o que a veces consisten, como acaba de ocurrir con la ley Mordaza, con intentar incluso ahogar con multas a colectivos que ya están en situación de vulnerabilidad para neutralizarlos y no permitir que protesten. Naturalmente, el objeto de todo eso, como se ha dicho también aquí, es provocar miedo. Es decir, es conseguir que nos resignemos, que nos encerremos en nuestras casas y que aceptemos mansamente todo lo que están haciendo, ¿no? Y a veces lo consiguen, es verdad, a veces lo consiguen y por eso los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles. Pero es verdad que también cuando lo hacen de manera descarada, también están mostrando su impotencia. Porque yo creo que la gente ve, muchos de nosotros y nosotras vemos, que cuando esta gente que es tan sumisa frente al poder financiero, frente a los grandes poderes económicos, luego intenta presumir de dureza frente a los ciudadanos de a pie, frente a los vecinos y las vecinas del Gamonal, etc. Uno dice, aquí algo no está funcionando, ¿no? Y como decíamos, cuando los que mandan pierden la vergüenza, ¿no? Los que obedecen pierden el respeto. Y comienzan a darse cuenta que pueden juntarse, que pueden estar juntos y que pueden efectivamente desobedecer. Y por eso la tesis, digamos, básica que intentamos defender en el libro es que eso hace que el derecho a la protesta sea tan importante, que en un contexto donde los mecanismos de representación, los circuitos representativos, incluso los judiciales a veces están tan bloqueados, el derecho a la protesta tiene que ser el primer derecho, porque es el derecho que más íntimamente ligado está al principio democrático. Y eso tiene que ser así en una democracia secuestrada. Y cuando hablamos del derecho a la protesta no hablamos de un derecho anestesiado.
No hablamos de un derecho que, como quería el alcalde Álvarez del Manzano, se pueda ejercer en un manifestódromo, ¿no? Todos allí regimentados y sin molestar, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho conflictivo, un derecho que tiene que inquietar, un derecho que tiene que molestar, sobre todo cuando ese derecho es ejercido por personas y por colectivos que no tienen acceso a los grandes medios, que lo han intentado todo y que es la única forma que tienen de enfrentarse a los grandes poderes, ¿no? Y también lo que intentamos defender en el libro, y eso para nosotros es importante, es que ese derecho a la protesta incisivo, conflictivo, que molesta, que rodea a los parlamentos, que intenta responsabilizar a los cargos públicos por sus políticas, incluso frente a sus viviendas, eso no solamente es legítimo, sino que también es legal. Y esto nos parece que, digamos, que es bastante importante. Eso nos lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Madrid, con esa sentencia en la que dice que el gobierno tiene que acostumbrarse, ¿no?, a que el hecho de que la gente grite, que la gente se movilice, eso no es violencia, que el gobierno no puede pretender identificar como delictivo cualquier acto de protesta que le moleste, ¿no? Porque creemos además en el fondo que lo que estamos discutiendo en realidad son por eso cuando decimos que la protesta no solo es legítima, sino que también es legal, creemos que hay un conflicto aquí entre dos tipos de legalidad. Por un lado, lo que estamos viviendo es una legalidad autoritaria, una legalidad al servicio de los poderosos, ¿no? Esa legalidad que actúa como nosotros decimos el derecho penal de los amigos, ¿no? Que cuando se trata de los amigos, la impunidad campa por sus anchas. En cambio, frente a esta legalidad, digamos, del derecho de los amigos, hay una legalidad que se utiliza contra los más débiles, contra los más vulnerables, ¿no?, que es el derecho penal del enemigo, que intenta convertir, como decíamos antes, cualquier tipo de protesta en un delito e intentar así criminalizarla, ¿no? Bueno, en conclusión, este es un libro, como decía antes, que lo que intenta defender es eso. Defender nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a la desobediencia y también aprender a no regalarles la legalidad. Porque es falso que esta gente actúe siempre dentro del marco de la legalidad. La legalidad es mucho más que eso. Normalmente los verdaderos delincuentes, quienes incumplen la legalidad, son precisamente quienes ejercen el poder de manera abusiva, de manera arbitraria. Y tenemos que ser también capaces de reclamar para nosotros, reclamar para los movimientos sociales, reclamar para la gente de a pie el discurso de la legalidad, el discurso de los derechos y, por supuesto, el derecho a construir una legalidad también alternativa. Este es un libro, por lo tanto, en definitiva, que lo que hace es contar una historia nueva y una historia vieja, la historia de la bestia, del poder concentrado, y la historia de los miles de mujeres y de hombres que se resisten a ella y que la desobedecen, ¿no? Hemos intentado recoger las voces de ese hilo de rebeldía, que, como decíamos antes, en la historia nuestra reciente va desde la aparición de la PA, del 15M, hasta lo que podemos haber visto en Gamonal o aquí en Madrid en la resistencia contra la privatización de la sanidad. Que en definitiva, con eso acabaría, tiene que ver con eso que también recordaba Naomi Klein en un libro muy bonito, ¿no?, que escribió Vallas y Ventanas, en la que decía, bueno, de lo que estamos hablando es de la historia de la gente empujando las barreras que intentan contenerla, abriendo ventanas, respirando hondo y probando libertad. Y eso es lo que hemos intentado aquí hacer de manera muy modesta, sumar un grano de arena a esta lucha por la libertad y contra el miedo y contra la resignación. Gracias. Bueno, si Gerardo decía que es difícil hablar después de Ada, pues más difícil es hablar después de Ada, después de Gerardo. Sobre todo porque tampoco nos lo habíamos organizado y básicamente la idea que teníamos en la cabeza era parecida, ¿no? Simplemente para complementar algunas cosas que ha comentado él, primero decir que, ya más o menos lo ha dicho, que este libro es un libro que se conjuga en plural, es un libro colectivo. Hemos escrito efectivamente Gerardo y yo, pero en verdad en este libro están las voces de todas esas personas, muchas de las cuales están hoy aquí, que nos han acompañado estos últimos años en diferentes luchas, y se intenta visibilizar su voz, también la voz de los adversarios, ¿no?, la voz de la policía, de las delegaciones de gobierno. Se intenta hacer con objetividad, pero es verdad que no pretendemos ser neutrales, tomamos partido, intentamos ser rigurosos, pero es un libro que está situado en un lugar y que empatiza
con las víctimas y que empatiza, digamos, con la gente que lucha. Y eso se siente en la lectura del libro. Pero también, como decía, intentamos visibilizar pues, la voz de los jueces, la voz de los fiscales, de todos los operadores, ¿no?, en el tablero que tienen algún tipo de intervención, en el tablero de estos últimos 2 años. El libro, en verdad, se remonta, tiene su marco temporal, se remonta al momento en que aparece el 15M. Nosotros creemos que estamos viviendo una crisis de régimen que tiene muchas fracturas, ¿no? La dificultad cada vez mayor de integrar a las clases populares en aquello que se llamó el pacto social, a las naciones periféricas en aquello que se llama el pacto autonómico, y es una crisis también que es una crisis sistémica que es una crisis democrática profunda. Y el 15M lo pone en evidencia, ¿no? Y entonces nosotros cogemos el hilo que empieza en el 15M, que es también el momento en que empieza un nuevo ciclo de criminalización. Como todos sabéis, cuando se intensifica la protesta, también aumenta la criminalización. Eso es lógico, ¿no? Y la protesta se intensifica cuando se produce situaciones como las que estamos viviendo, de recorte de derechos, de recorte de principio democrático, etc. Entonces, este libro intenta partir de ese momento hasta el momento actual. Lo último que se analiza es la Ley de Seguridad Ciudadana, la propuesta de reforma, también el Código Penal. Si después hay interés podemos comentarlo, porque realmente es una especie de declaración encubierta de estado de excepción, y el Código Penal es una declaración de guerra en toda regla contra los movimientos sociales. Y ese recorrido que se hace a lo largo de estos años es un recorrido que, como decía Gerardo, tiene un peso importante en ese recorrido, la mirada del derecho, porque es un libro político, pero es un libro también con una fuerte carga jurídica. Somos juristas y reivindicamos precisamente un uso contrahegemónico del derecho. Es verdad que el derecho normalmente es concebido, y esa es una visión clásica, marxista, ¿no?, como la expresión del poder y instrumento de opresión, pero también el derecho puede ser un instrumento de liberación, un instrumento que en manos de las víctimas, de la gente que se resiste, puede servir para empoderar a la gente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos, ¿no?, de hacer con este libro. No, como decía Gerardo, no regalarles la legitimidad del derecho, disputar el discurso del derecho y el de los derechos humanos, partiendo de la idea de que precisamente el derecho tiene una naturaleza ambivalente. Se puede desobedecer el derecho en nombre del derecho. Precisamente hay mucho derecho en las acciones de la PA, en las acciones de la gente que se encierra en un centro sanitario de urgencias que se quiere cerrar, en las mareas, o sea, todo ahí se está practicando derecho. No solo se practica en los juzgados, en los despachos, sino hay un derecho alternativo que se pone en juego en esos escenarios de lucha, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, se ejercen en esos lugares. Y digo eso porque muchas veces estas acciones se pueden entender como actos de resistencia al derecho, pero también se pueden entender como actos de resistencia a quien viola el derecho, desde el poder privado y desde el poder público. Por poner un ejemplo, cuando la PA libera un espacio abandonado, eso se puede concebir, como hacen algunos jueces, como un delito. Nosotros lo que tratamos es de dar una visión alternativa. Eso lo que es un ejercicio de un derecho fundamental ante la violación sistemática del derecho a la vivienda que realiza el poder público. Y ese es un poco ese juego, ¿no? Es el que intentamos nosotros hacer, porque afortunadamente nuestra legalidad es una legalidad exigente. La legalidad que hay convenios internacionales, declaraciones universales, constituciones, que podéis decir, bueno, pero es papel mojado porque en la práctica hay una gran distancia entre esas declaraciones y la realidad. Efectivamente, pero el hecho que estén esos derechos consagrados ahí a nosotros nos permite señalar
esas situaciones como situaciones ilegales. Nos permite decir, eso no es un mal natural, una catástrofe, esto es una vulneración, una violación de un derecho. Y eso, como decía, empodera a los movimientos, ¿no? O sea, esa legalidad exigente se convierte en un espejo muy incómodo para el poder. Y el poder sabe que el derecho es una arma muy preciada. Por eso lo disputa. Cualquier actuación policial, cualquier programa de recortes, hasta las guerras, intentan justificarse en base al derecho. Pero también es verdad que esa arbitrariedad disfrazada de derecho encuentra muy a menudo, como decía Gerardo, una Antígona dispuesta a coger la bandera también del derecho, de la razón, y precisamente en nombre del derecho oponerse a esa arbitrariedad. Entonces, el derecho, por tanto, nosotros lo entendemos en ese sentido e intentamos en este libro plasmarlo, ¿no? También intentamos, bueno, la bestia sin bozal, decía Gerardo, intentaba explicar, lo lograba, explicar el motivo del título, ¿no? Efectivamente, vivimos en un momento que realmente asistimos a un capitalismo desenfrenado que avanza a golpe de porras, quitando los ojos a la gente, ¿no? En Barcelona por las pelotas de goma, a golpe de decretos antisociales, y que pretende precisamente reventar la autonomía individual y colectiva de la gente, ¿no? Y que esa bestia, que, como decía Gerardo, intenta deshacerse de los límites. Los derechos humanos son límites, son contrapoderes, y no entiende otra ley que no sea su propia ley, ¿no? La ley que carga contra los débiles y calla ante los fuertes. Calla ante el fraude fiscal, que una ley que intenta precisamente tratar, animalizar a aquella gente que se opone, ¿no? Digo lo de animalizar por el tema de la bestia, porque nosotros precisamente, igual que disputamos el tema del derecho, aquí detrás de lo del derecho también ahí está la discusión de la violencia. ¿Qué es violencia, no? Porque detrás de, cuando intenta el poder precisamente sobredimensionar determinado tipo de actos de resistencia como actos de violencia, hay una estrategia que además es muy eficaz para intentar ocultar la enorme violencia que está detrás y que justifica, que está en el origen de esas protestas, ¿no? Entonces, nosotros también tratamos de disputar eso. ¿Quién es el violento? ¿Quién es el incívico? ¿Quién es el ilegal? Y digo eso por el tema de la bestia. La bestia son ellos. Pero ellos intentan tratarnos a nosotros como también las bestias. Nos animalizan. Y es una estrategia también muy antigua. En la historia del poder siempre ha intentado a su adversario, a su enemigo, animalizarlo, ¿no? Los perroflautas, ¿no? Que es una palabra que se inventó Esperanza Aguirre. Bueno, después hubo eso de las ratas, no sé si os acordáis, un alto cargo policial catalán que llegó a calificar a los manifestantes de ratas, ¿no? Incluso se atrevieron a hablar, en el caso de Ada, de filoterrorista, ¿no? O de nazis a las víctimas, ¿no? Que es una estrategia, el poder intenta tratar a las víctimas como si fueran los victimarios, ¿no? Y esa es una estrategia, digamos, muy, como decía, muy antigua, ¿no? Las brujas eran simplemente campesinas que iban a la ciudad a protestar porque se habían reapropiado sus tierras y se las trataba pues como desviadas sexuales, como feas. La colonización igual, la colonización pues se trataba pues como a seres inferiores, aquellos que se les quería quitar la libertad, las tierras, e incluso las clases proletarias. La Comuna de París, antes de ejecutarlos, se les trataba como hienas, como animales salvajes. Y eso es eficaz porque si realmente los manifestantes son simplemente ratas, si encarnan el mal absoluto, si los manifestantes han traspasado el umbral de la humanidad, entonces las normas de excepción no solo están justificadas, sino que son absolutamente necesarias. Eso es lo que justifica Guantánamo. Guantánamo se les podía torturar a esa gente que estaba ahí porque eran combatientes irregulares, una especie de concepto, digamos, híbrido que le permitía al Estado norteamericano pues no tratarles como prisioneros de guerra, ¿no? Convención de Ginebra, ni tampoco como ciudadanos americanos.
Es esa voluntad de, digamos, romper con la significación moral de ese tipo de represión. Si son ratas, el poder se puede liberar de las reservas morales y golpear más fuerte, ¿no? Y por tanto se les puede torturar. Actos, digamos, de barbarie como las torturas son presentados como actos de defensa, ¿no? Entonces, de eso un poco trata el libro, como decía Gerardo, del derecho penal del enemigo, que está en relación a ese derecho penal del amigo, ese derecho penal del amigo que indulta a banqueros como Alfredo Sanz, que indulta a torturadores como los Mossos d'Esquadra, que fueron condenados, pero que a la vez pide después 7 años de prisión para gente que ha movido un container. Estoy hablando y eso lo contamos en el libro, ¿no? de la última huelga general. La gente que por mover un container se enfrenta a 7 años de prisión. O sea, esa es digamos, la paradoja, ¿no? Esa bestia que no quiere bozal, que no acepta críticas ni protestas, ¿no? Que se le vayan de las manos, y por eso los scratches pues son presentados como si fueran el sumum de la barbarie, mientras al mismo tiempo se aprueban normas indecentes que llevan a miles de personas a quedarse sin trabajo, sin vivienda, en definitiva sin futuro. Y voy acabando, pero también es verdad que a pesar de toda esta estrategia, digamos, de la bestia para conseguir a la gente inocular el miedo, porque en el fondo se trata de eso, lo decía el consejero Puig de Cataluña, Generalitat Catalana, anterior consejero de Interior, que se trataba de reinstalar el miedo. Y eso lo decía porque es verdad, porque hoy la gente ha perdido el miedo. Bueno, la gente sigue teniendo miedo, pero tiene menos miedo. Y eso es una de las grandes victorias del 15M. El 15M se ha logrado algo, es romper con ese consenso de la cultura de la transición, ese consenso pasivo, esa anestesia a la que nos habían sometido durante 40 años, y en el que se le había hecho creer a la gente que la política era cosa de los políticos, que se fuera a su casa, que los políticos se ocupaban de los asuntos públicos. Eso ha cambiado, eso se ha roto. Y cuando quien gobierna pierde la vergüenza, los ciudadanos pierden también el respeto y el miedo. Y eso yo creo que es realmente lo que pasó con el 15M. La gente, más que nunca, se atreve a salir a la calle y se atreve a ejercer actos de desobediencia. Y eso contamos también en el libro. Y por eso quería acabar con esa idea, porque es verdad que en ese avance del capitalismo que describía, ¿no? Es un avance pues que se ha producido muchas situaciones de barbarie y es un avance muy, muy, muy bestia. Pero a la vez se han creado espacios de solidaridad, de resistencia inéditos. Hace unos años nadie se creería que precisamente este régimen monárquico, heredero del franquismo, este régimen bipartidista que hoy está entregado a la Troika, estuviera tan deslegitimado como ahora, ¿no? Ese régimen de corruptocracia, ¿no? Esa sensación generalizada de corrupción que atraviesa la mayoría de las instituciones, ese régimen de autocracia, ¿no? De los gobiernos de los acreedores, de instancias económicas que en verdad nadie ha votado, porque son las que gobiernan, las que deciden nuestras políticas, ¿no? Eso ha llegado a un momento de una gran deslegitimación, ¿no? Y por tanto, quería, porque a veces cuando se habla de criminalización, acabar con esa idea, la importancia que tiene la gente movilizada, la idea de que los derechos no son concesiones, no son regalos caídos del cielo, siempre los derechos son arrancados, son exigencias arrancadas, porque precisamente los de abajo, los oprimidos, han conseguido que el miedo cambie de bando. O sea, todas las conquistas de derechos se han producido porque los ricos, los poderosos, han tenido miedo. Todos, y por tanto, esa idea es básica tenerla presente. Como decía Ada, la desobediencia civil, la resistencia, es básica para conseguir ejercer esos derechos, pero también para poder, digamos, conquistar nuevos derechos. Y por tanto, y acabando con una cita, ¿no?, de Hannah Arendt, estamos en un momento en el que el poder se desintegra, y un momento en que el poder se desintegra, la revolución es posible, decía Hannah Arendt, y realmente cuando la ley, la legalidad se convierte en una legalidad injusta, desobedecer no es solo un derecho, sino que es un deber. Y esa idea es la que nosotros también queríamos transmitir con ese libro. Nada más, muchas gracias.
primero, disculpadme por mi pequeño retraso. Venía de cerrar el artículo para el fin de semana y del cierre del periódico. Yo, como sabéis, trabajo en el diario.es, soy el fundador del diario.es. Y si estamos aquí hablando de Contrapoder y de este libro, es porque en esta mesa estamos todos de acuerdo en que contar las cosas cambia las cosas. En que explicar lo que está pasando ayuda a modificar lo que está pasando. La primera gran lección, yo creo, que tiene cualquier periodista, cualquier ciudadano que se enfrente a un hecho, es que la información modifica el resultado. Eso es un experimento casi de física, ¿no? Hay un debate interesantísimo entre los físicos sobre el comportamiento de determinadas partículas subatómicas y no saben medirlas, porque cuando las miden, la simple observación hace que se muevan de manera distinta. Y con toda la política, con todo el poder, con los bancos, con los partidos, con las grandes empresas, pasa absolutamente igual. La información modifica el resultado. Observar las cosas, contar las cosas, explicarlas, cambia las cosas. Con esa convicción, nosotros hace tiempo que llegamos a la conclusión en el diario.es de que la única manera de poder contar las cosas y que la información modificase el resultado era crear estructuras que fuesen capaces de sobrevivir sin la necesidad de una capa por encima empresarial, con un montón de intereses, lejos de la redacción, lejos de donde se tomaban las decisiones en el periódico, y con una serie de condicionantes que impidiesen hacer nuestro trabajo bien. Nosotros, en el diario.es, y Contrapoder es un blog que forma parte del diario.es, pensamos que la mejor manera en esta situación tan difícil para la prensa de poder defender que la información modifique el resultado y que contar las cosas podían cambiar las cosas, y un periodismo comprometido que no se limita a estar desde el otro lado diciendo qué bonito es todo, vamos a explicar el mundo, reflejar la realidad, que son metáforas bastante tramposas en realidad, era crear nuestra propia institución periodística, crear nuestro propio periódico, nuestro medio de comunicación, donde los periodistas que trabajamos allí manejamos la mayoría de la empresa editora, y donde somos nosotros los que nos responsabilizamos de lo que estamos haciendo y podemos responder con nuestro trabajo y tomar las últimas decisiones. Yo soy, como todo periodista, soy un obseso de la información. Creo que me pasa como a los carpinteros, que si tienes un martillo todo te parecen clavos, ¿no? O vosotros, que sois abogados, que todo lo veis en términos de derecho. Yo lo veo todo en términos de información. Y igual que algunos urbanistas dicen que la ciudad no deja de ser la representación de la sociedad sobre el mapa, y que cuando vas al barrio de Salamanca y ves que hay una escalera para las chicas de servicio, estás viendo el apartheid de los años 60, el de España, el de las chicas que venían de fuera de Madrid a servir a los señores, o cuando vas fuera de la M30 y te encuentras con que allí no limpian las papeleras más que una vez a la semana, estás viendo también una representación de la sociedad en el mapa, y que cambiando la ciudad cambia la sociedad. Nosotros creemos que cambiando la información cambiamos el poder, contando las cosas y cambiando la estructura de la información que nos rodea a todos, cambiamos la manera de entender esta sociedad y el poder mismo. Pensad que en realidad no hay Estado ni siquiera el más opresor, ni siquiera, no sé, Corea del Norte, en el peor momento, que sobreviva exclusivamente por un aparato militar, o exclusivamente por un aparato legal, o exclusivamente por un aparato represor. Todo, absolutamente todo funciona alrededor de la información compartida de quien considera que las cosas van bien, no hay que tocar nada, o quien considera que esto es insoportable, hay que cambiar las cosas. Todo es información. Y lamentablemente mi oficio, el del periodista, que jamás ha tenido una época dorada en España, porque no la hemos tenido, porque llegamos tarde a la libertad de prensa, porque cuando la libertad de prensa se desarrollaba en España, en el resto del mundo, España estábamos en una dictadura, nunca ha tenido nada de oro, pero desde luego esta no puede serla. Hoy en el Consejo de Ministros habéis oído que han aprobado una ley para que Google pague a los editores de medios. Si rascáis un poquito, lo que hay debajo de la ley es una compensación a los editores por haber echado a Pedro J. Así. Si rascáis un poquito más, veis que es muy extraño, porque ni siquiera Francia y Alemania han aprobado una ley igual, en la cual van a tener que las empresas tecnológicas, que está muy bien que paguen, pero impuestos, yo me conformo con que paguen impuestos en España, no un canon a los editores. Si rascas un poquito más, te encuentras con que la prensa en España es tal vez el sector más subvencionado que existe. El IVA del cine es el 21% y les tienen encima todo el rato lo de la subvención, en la prensa es el 4%. Tal vez no es el sector tal vez, sino el tal vez más subvencionado que existe. Y está subvencionado porque es una manera de controlar la información, y al controlar la información controla el poder. Hace unos días estuve en una reunión con un funcionario de una empresa, no diré cuál, pública, que gestiona varios millones de euros en publicidad, y me contó, y fue una pena no llevar una grabadora, pero me contó, dice, mira, esto es sencillo, nos llaman órdenes desde arriba, nos dicen que este sí, este no, vosotros tenéis muy buenos datos de audiencia, pero va a ser difícil, tenéis que entender, bueno, esto funciona así. Una vez se enfadó el presidente y quitamos la publicidad a todos los de internet, eso me contaba. Y no es raro, esto es lo normal, lo cotidiano, y parece, cuando lo cuento parece, no, esto es la típica pelea de periodistas que se quejan de que no les dan publicidad, no.
Hace poco han despedido a Pedro J. Ramírez, que no es precisamente un mártir tampoco, no volvamos locos. No. Se inventó una conspiración alrededor del 11M tremenda, ¿no? Pero la manera de echarlo no fue una decisión puramente económica, sino que tuvo que ver con que desde distintas organizaciones, ayuntamientos, organizaciones públicas me refiero, gobiernos autonómicos, municipales, nacionales, a Unidad Editorial le quitaron 18 millones de euros en publicidad. Que llega y se va, viene y se queda. Se gestiona de manera completamente arbitraria, incumpliendo todas las leyes que existen sobre el reparto de publicidad institucional, y que es un dinero que sirve exclusivamente para manejar a la prensa. Para manejar a la prensa. En la prensa trabajan un montón de periodistas excelentes que intentan rebelarse contra eso y que hacen lo que pueden muchas veces. Pero en los años en los que las cosas van bien y los periódicos más o menos empatan sus números, pues pueden aguantar según qué guerras y pueden atreverse a según qué cosas. Y cuando las cosas van mal, como van ahora en todos los periódicos, pues evidentemente la capacidad de la prensa para moverse y para informar y para servir de contrapoder y de vigilante del poder es mínima. Hay veces que yo mismo me siento un poco frustrado con mi discurso porque me encuentro que incluso contando las cosas no pasa nada, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en Ceuta, donde hemos contado todo lo que ha pasado, donde toda España sabe hoy que nos mintieron desde la Guardia Civil, nos mintió el Ministerio del Interior, volvieron a mentir sobre el uso de armas, de pistolas de goma, pistolas de goma no, pistolas de las de verdad que lanzan una especie de balines de goma contra la gente que estaba siendo muy violenta mientras intentaba no ahogarse en el mar, cosa que no se acaba de entender. Nos mintieron con todo y hoy sabemos todo y no pasa nada, ¿no? También sabíamos todo sobre los papeles de Bárcenas y tampoco pasa nada. También sabíamos todo sobre un montón de... no hay nadie en España que no sepa que el primer banquero español tenía dinero en Suiza, dinero que no había declarado. Pero tampoco ha pasado nada, ni siquiera pasó nada legalmente. Pero aún así yo no me resisto, no me resigno. Creo que de verdad que si seguimos insistiendo y seguimos contándolo y sobre todo si no nos rendimos, al final todo esto servirá para que la información modifique el resultado. En el diario.es no tenemos editorial. Ese artículo sin firmar que va en algunos periódicos donde está la opinión editorial del periódico o del grupo editorial no la tenemos. Porque yo soy de los que cree que la opinión es de las personas, no de las empresas. Las personas jurídicas no tienen opinión, tienen intereses, tienen deudas, tienen créditos, tienen un montón de cosas, pero opinión, lo que se dice opinión, no pueden tener. Y como tal, nuestra opinión se construye de una manera muy diferente a la de otros periódicos. Nosotros en el diario.es invitamos a gente en la que confiamos, gente en la que creemos, gente en la que nos fiamos, que no podemos estar de acuerdo en todo o en parte, pero que confiamos en ella, para que construyan la línea editorial de una manera plural, para que cada uno de ellos, de nuestros articulistas, y tenemos casi 100 firmas distintas, en algunos meses incluso más de 100 firmas distintas, entre los muchos blogs del diario, entre Zona Crítica, entre Interferencias, Piedras de Papel, Agenda Pública. Entre todos ellos se construye una línea editorial que es la suma de un montón de voces, con las manos limpias, con la conciencia limpia, con ningún interés detrás más allá de su punto de vista sobre las cosas. Y por eso, cuando desde el Observatorio IDES me ofrecisteis la posibilidad de tener este blog dentro de Contrapoder, me encantó la idea, porque sois gente en la que confiamos, gente en la que nos fiamos, gente en la que creemos, y que estoy seguro de que vais a aportar un montón de cosas en Contrapoder dentro del diario.es, que como sabéis ya está funcionando, pero hoy lo inauguramos oficialmente. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte, más alto. A mí me tocó bailar con la más fea porque soy el último en hablar, pero queríamos decirle, en primer lugar, agradecer a algunas personas que no están hoy aquí, que son fundamentales en Contrapoder, como son Rafa Escudero y Sebas Martín, dos grandes puntales sin los cuales Contrapoder no saldría todos los días, como esperamos que siga saliendo mucho tiempo más. Y también a Marilyn Gonzalo, que es la persona que nos ha introducido en las nuevas tecnologías del diario, porque nosotros no solo somos de letras, sino que somos de papel. Y ahora nos hemos ido del papel hacia unas nuevas tecnologías y el lugar para hacerlo era el diario. Y era por las razones que ha expuesto Nacho, porque nosotros no tenemos, no existe ningún control editorial sobre lo que nosotros escribimos y sobre lo que nosotros estamos planteando. Algunas veces la gente me ha preguntado ¿por qué Contrapoder? Lo explicamos en un primer artículo y a mucha gente le suena Contrapoder a un concepto negativo.
En realidad, contrapoder es un concepto tremendamente positivo. Es un concepto que lo que está planteando es, por un lado, es como el trípode de estos micrófonos. Hay una suerte de trinidad que tiene que ver con la resistencia al antiguo poder, la capacidad de insurrección que se necesita, y esa capacidad de insurrección tiene que ver también con una apuesta de futuro, que es la potencia constituyente para un nuevo poder. Es decir, nosotros nos lo hemos planteado desde una perspectiva tremendamente positiva, aun cuando muchos de nuestros artículos reflejan una dura crítica a la realidad, pero la refleja para modificarla, no para autoflagelarnos sobre situaciones que, como ustedes bien describen en el libro y que ustedes esta semana han estado cubriendo brutalmente, como el tema de Ceuta. Son situaciones en las cuales evidentemente lo que hay que decir, esto está mal, pero debería ser así. Nosotros sí estamos planteando que hay un futuro, y ese futuro pasa básicamente por una, digámoslo claramente, o sea, y lo vamos a decir, miren, hay gente que dice que es progresista, nosotros no somos progresistas, somos de izquierda, y eso creo que lo dejamos claro cada vez que actuamos, que hablamos, y también lo tratamos de dejar claro en nuestros artículos y con la gente con la que compartimos estrado en muchos juicios que hoy están celebrándose uno tras otro de cosas brutales como puede ser una petición. Tú hablabas en el caso de mover el contenedor, que te ha tocado a ti, a mí me ha tocado el caso de los tartazos a Yolanda Barcina. Los mayores tartazos a Yolanda Barcina se lo están dando esta semana y se lo están dando en la prensa. Es decir, pero a nuestros defendidos les pidieron 10 años. Estamos hablando de una protesta, de la criminalización de la protesta, de esas cosas estamos hablando. Antes decíamos, hay 15 muertos en Ceuta y no pasa nada. Y la pregunta es, ¿por qué no pasa nada? ¿No pasa nada porque son negros o no pasa nada porque nosotros nos estamos dejando ganar el terreno y nos estamos dejando convencer de que esto es imposible de cambiar? Yo me levanto todas las mañanas diciendo, voy a ganar este juicio, voy a cambiar esto. Si después lo pierdo, eso es otra cosa. Pero hay que hacerlo desde una perspectiva positiva. Y yo creo que parte de lo que ustedes reflejan en el libro es que hay una capacidad de actuar. Nosotros en el blog sí queremos decir, esto es posible, se puede cambiar y se debería cambiar en esta dirección. Es decir, nosotros estamos en la etapa de la desobediencia cívica todavía. ¿Por qué? Porque hay una estructura ante la cual nos estamos rebelando. El problema es que hay gente que se está acostumbrando como si esto fuera normal. Como si esto fuese normal que el tesorero del principal partido de este país tenga 50 millones de euros en Suiza. Bueno, eso no es normal. Eso no es normal. Y lo que es menos normal es que el presidente siga en el gobierno. O sea, son situaciones en las que nosotros realmente lo que planteamos es, hay que cambiar, pero sobre todo nos vamos a rebelar. Y nos vamos a rebelar con lo que sabemos y con lo que podemos, que hoy en día no es otra cosa que, Nacho lo decía, la información, y nosotros también, yo creo que es la vocación un poco de Contrapoder, el marcar hacia dónde queremos ir. Tenemos una obligación de decir, miren, vamos hacia allá, hay una alternativa y esa alternativa se construye sobre una base que en este caso, lo que estamos tratando, la mayor parte de la gente que escribimos en Contrapoder somos juristas, lo cual es un coñazo, es verdad, eso yo lo admito, pero lo que estamos también es que ustedes no se imaginan el esfuerzo que están haciendo personas, por ejemplo, como Rafa Escudero, tratar de transformar un artículo jurídico en un artículo divulgativo. Los juristas somos gente muy desagradable y muy pesada y que usamos términos tratando de que nadie nos entienda. Contrapoder pretende una cosa distinta y es que todos nos entiendan y que se nos entienda clarito. Es decir, queremos que aquí la gente escriba y la gente que escriba diga las cosas claras. Que no necesitemos traductores para reflejar determinadas ideas de cambio que yo creo que son más necesarias que nunca. Y la verdad que, ya para terminar, porque estas cosas se vuelven aburridas, una anécdota. Estábamos en Barcelona, Jaume, Gerardo y yo, y el nombre surgió en 3 minutos.
Después hubo otra reunión en Huelva, donde estaba Gerardo, Rafa Escudero y Sebas Martín, y estuvimos de acuerdo y nos pusimos a trabajar. Y es un grupo pequeño de gente en lo que está Isabel Elval, Rafa Escudero, Sebas Martín, nosotros, la gente del Observatorio que está en Barcelona y mucha gente alrededor nuestro que piensa que esto se puede hacer y se puede cambiar. Y ustedes, si van siguiendo lo que vamos a ir publicando, verán que gente de distintos ámbitos está participando, porque el nivel de deterioro que hay de las instituciones llega a tal punto que todos tenemos que decir algo, y lo que no queremos es ponernos de costado. Ya está bien de ponerse de costado, hay que dar la cara, y eso es una cosa que yo creo que fue la base cuando surge Contrapoder, tener un espacio donde hablar. Y finalmente, Nacho, una vez más darte las gracias de que nos hayan acogido, porque la verdad que somos peligrosos. Muchas gracias. Si queréis hacer preguntas, comentarios. ¿No? Si no, venga. ¿Un jurista se define como antisistema o prosistema? Buena pregunta. Interesante, buena pregunta, buena pregunta. Tendríamos que definir el sistema. No, depende, lo que decíamos antes, ¿no? A veces parece que los auténticos antisistemas son ellos, ¿no? Es decir, los que son capaces de desobedecerlo todo de manera impune, etcétera, etcétera, son ellos. A veces el propio sistema legal que ellos mismos se han dado. Porque nosotros muchas veces lo que decimos es, bueno, los estados suelen aprobar normas por razones propagandísticas, a veces para quedar bien, pero lo que comentaba Jaume, a veces esas normas se convierten en un espejo incómodo y les convierten en antisistemas. Son ellos los primeros que lo están vulnerando. Cuando un grupo de personas de la paz ocupa una entidad financiera para defender el derecho a la vivienda, pues está cumpliendo con el derecho a la vivienda. Y está cumpliendo con el derecho a la vivienda de manera mucho más clara que todos esos poderes mafiosos que lo que hacen es vulnerar esos tratados día a día. Desde ese punto de vista, los auténticos antisistemas está clarísimo que son ellos, ¿no? Ahora, si el sistema lo definiéramos de otro modo, naturalmente los juristas para lo que estamos es para intentar erosionarlo de manera persistente. Otro ejemplo en esa línea, ¿no? Lo que hemos visto esta semana con la explicación de dónde está la frontera de Ceuta, porque sabemos que España limita al norte con Francia, al oeste con Portugal y al sur con una línea indifusa de guardias civiles, que en función de dónde queden, ese Estado no está en España, porque sabéis que según la ley, según el sistema, según las leyes que se han dado los españoles, cuando una persona llega a suelo español tiene derecho a no ser expulsada de una patada. Tiene que haber un expediente, tiene que haber unos trámites, hay que comprobar si es un refugiado político, si tiene derecho a estar en España, si puede quedarse. No se le puede coger del pescuezo y llevarle al otro lado de la frontera, salvo que según la interpretación que da el ministro del Interior en sede parlamentaria, no lo dice en una tertulia, en el Congreso de los Diputados, y además por escrito, que no lo llevaba preparado. Ahora mismo la frontera es un poco rara, porque es que dependiendo de dónde llegue el inmigrante, bueno, el inmigrante, los que consideran inmigrantes ilegales, si llega con dinero no hay ningún problema, pero si llega sin dinero y por una playa, ya no está en España, salvo que cruce al último guardia civil, como en el béisbol, como en el rugby, ¿no? O sea, tiene que bordear a todos y entonces ya sí está en España, si no, no. Pues contra eso es antisistema. Y luego estoy de acuerdo con lo que dices de las leyes. Nuestra propia Constitución española, te la lees ahora y es roja peligrosa. Pero vamos, comparado con cómo ha derivado todo el modelo político, a mí me recuerda la famosa frase de Montalbán que decía: yo empecé siendo un triste socialdemócrata y a medida que pasaron los años me convertí en un rojo peligroso y me miré a mí mismo y yo no me había movido de sitio. decía Montalbán, se fueron ellos, yo no me moví. Justo ahondando con lo que estoy diciendo y que tú le has dicho, Gerardo, es de la posibilidad del derecho visto como transformación, y de lo que está diciendo Nacho también, es decir, la posibilidad en este vaciamiento de derechos y de este constitucionalismo de vaciamiento de derechos, en este termidor, como has titulado en una de tus obras, justamente ahora es utilizar el derecho para ponerles en contradicción en sus prácticas con lo que está firmado y con lo que nos obliga. Nos obliga por convenciones de Naciones Unidas, nos obliga por la propia Constitución, nos obliga incluso por la tímida interpretación de derechos después de Maastricht, de esa Convención de Derechos, que es menos derechos que lo que es la propia Constitución.
meterles en esa situación dialéctica de contradicción para, desde un punto de vista marxista, realmente en esa dialéctica de ponerles en contradicción, aparte de ponerles locos y frenéticos, es deslegitimarles y que se vea realmente, como estabais comentando todos, que realmente quien ataca, quien destruye, quien desposee y quien se apropia de lo ajeno y de lo común son ellos. Bueno, yo quería darte un ejemplo sobre quién es antisistema. Nosotros por sistema queremos que la gente cumpla las leyes y hay gente que lo único que está buscando en este gobierno es la impunidad. Cuando se busca la impunidad, lo que estás es atacando básicamente al sistema jurídico del que nos hemos dotado. Y eso lo estamos viendo en todos los casos, y un ejemplo que ha pasado esta semana cuando se ha aprobado la restricción o el fin, el asesinato de la jurisdicción universal, que lo único que pretende es la impunidad para los poderosos. Ahora, en este viaje el gobierno lo ha hecho como siempre, entre otras cosas sin ningún conocimiento jurídico. Esa reforma legal, esa reforma legal la vamos a poner en contradicción con casos que les van a molestar mucho. Por ejemplo, me preocupa el narcotraficante que le cogen en aguas internacionales con 3.000 kilos y donde no hay un solo español involucrado. La disposición transitoria de la ley dice se aplicará a los casos que ya se encuentran en curso, para los de China, para los de Guantánamo, para los de la flotilla y para los dueños los 3.000 kilos de cocaína. O eso no, o eso vino en sobres. Es decir, ahí vamos a ver quién es el contrasistema. Nosotros lo que planteamos es otro sistema. Es decir, yo creo que en eso estamos bastante claros y nunca hemos tenido muchas discusiones al respecto, pero evidentemente esto no. ¿Ese otro sistema es universal? ¿Cómo? Si ese otro sistema es es universal. Si pensáis que este cambio se está produciendo en un ámbito universal o si es local, si pertenece a España o si por el contrario es exportable, si se está exportando, si se está produciendo, si realmente va a haber un cambio. Yo no sé, yo creo que, a ver, el nivel de deterioro... A ver, mira, la podredumbre que hay en esta nevera, no sé si la vamos a encontrar en la nevera de al lado, pero sí hay una serie de vasos comunicantes. Yo creo que Gerardo es la persona más indicada para hablar de eso, pero evidentemente tan mal como estamos aquí en pocos sitios, ¿eh? ¿Qué está fallando? Si los medios de comunicación son los que tienen que hacer mover a la gente, a las masas, a la sociedad hacia un punto del conocimiento, ¿qué está fallando? Habiendo información como hay hoy en día, que no estamos hablando de 1975, que la gente no tenía acceso a la información más que los medios oficiales. ¿Qué está fallando para que hoy en día, sabiendo todo lo que se sabe, la gente ante las próximas elecciones ha optado por dos opciones: 50% de abstención, el PSOE gana el PP y el PP en segundo lugar. Es una encuesta, ¿eh? Sí, bueno, pero la situación... Hay que verlo, yo te digo un poco las encuestas. Pero la situación realmente no es la que la información y lo que está pasando debería de desembocar, ¿no? No es así. Mira, si miras las encuestas tienen la letra grande y la letra pequeña. La letra grande es lo que se llama la cocina, que es la cocina no en el mal sentido de la palabra, es el cálculo que hacen los sociólogos para sobre el resultado bruto sacar la estimación de voto. Y en eso tienen en cuenta preguntas trampa, del tipo, ¿usted qué votó la última vez? Si te pillan, si estás mintiendo, si estás diciendo la verdad, porque los datos de cuánta gente votó cada partido la última vez se conocen, ¿no? Son una parte conocida de la ecuación. ¿Cuál es la parte, la trampa o el dato un poco para que tu premisa yo creo que no sea cierta? Que es que si miras el dato de intención directa de voto, que es lo que sale de verdad en la encuesta, te encuentras con que PSOE y PP están en los 10%. Y no ha pasado jamás. O sea, te vas al histórico del CIS y te encuentras con que la intención directa de voto, que es lo que la gente decía que va a votar, luego ya veremos lo que hace, pero con la gente cuando le pregunto, ¿usted qué va a votar? Al PP, o al PSOE, o a Izquierda Unida, o a lo que sea, te daban en 30%. La última encuesta del CIS de 2011 te daba 30% PP, 18% PSOE, y fue el resultado. Por primera vez no hubo ningún tipo de sobreestimación sobre intención directa de voto. Y en la situación en la que estamos ahora, que es desconocida, porque no ha habido nunca en la historia de España en una encuesta te ha dado el 10% de intención directa de voto el PSOE o el PP, o los dos, nunca, no ha pasado jamás. Los sociólogos están divididos entre los que creen que va a ser lo de siempre y que aunque se deteriore, al final la gente acabará votando PSOE y PP, o los que dicen que no, que ya veremos.
pero en cualquier caso, ninguno de los dos tiene más que teorías. La prueba la veremos en las elecciones, y las elecciones están por llegar. Y aparte que la primera resignación, la primera derrota es resignarte a que lo que te dice una encuesta, que además está basado en esto que os digo, que son cálculos, pues es el resultado, ¿no? El resultado se verá. Y se verán en estas urnas y en las siguientes y en las que vengan. Y yo creo de verdad que cuando pasan estas cosas en un país, en cualquiera, en España están pasando cosas muy graves. Lo más grave de todo, ¿sabéis qué es? Que somos el país del mundo, de Europa, perdón, con más desigualdad económica. Es decir, que la crisis está provocando que no solo que estemos peor todos, sino que haya unos pocos que estén mucho mejor y otros muchos que estemos mucho peor. Eso es lo que está pasando, esa es la desigualdad. Antes éramos el cuarto o el quinto país y ahora somos el primero por encima de Lituania, por encima de todo lo demás, de Grecia, de Portugal, de Italia, de todos. Ningún otro país tiene tanta desigualdad como España, según los datos europeos. Y en esas circunstancias es que estamos en terreno desconocido. Es que esto de que la crisis ha acabado, ya veremos. Ya veremos qué va a pasar, por supuesto. Ya veremos qué va a pasar con todo esto. Pero la idea de no, esto no va a pasar nada, pues no iba a pasar nada en Gamonal, no iba a pasar nada con La Paz, no iba a pasar nada con la Marea Blanca, y al final pasan las cosas. Yo sí, si me permitís también que... O sea, no ha salido el tema de la información, el tema de los jueces y de la judicatura. O sea, yo creo que un poco, sobre todo, como el lema principal debe ser delegar nunca más, ¿no? O sea, necesitamos medios independientes, pero no van a ser los medios independientes los que hagan los cambios sociales, ¿no? Sí. Necesitamos disputar el terreno de los derechos, pero los derechos, precisamente, yo eso lo he aprendido de Gerardo y de Jaume, los derechos deben ser cosa de todos y todas nosotros, independientemente de quién sea jurista o no, porque los derechos finalmente, para que se apliquen o no se apliquen, es una cuestión de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, si eso además se deja en manos de los jueces, que a veces puede ser una tentación, ¿no? El hecho, y además ahora hay muchas batallas que están llegando a los tribunales, ¿no? O podemos alegrarnos de que finalmente pues una infanta presunta pues pise los juzgados, de que algún banquero finalmente también incluso haya pisado algún día la cárcel. Pero si se deja todo en manos de los jueces, estamos perdidos igualmente, igual que cuando lo dejamos todo en manos de los políticos. Yo, por ejemplo, con el tema, o sea, una cosa es hablar de derechos y otra cosa es hablar de judicializar la política y la sociedad. Son cosas absolutamente diferentes y sobre eso Gerardo y Jaume pueden hablar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la experiencia de Italia, que además viví porque viví esa época allí, y se dio Tangentopoli, ¿no? Y se dio la corrupción generalizada, la caída del Partido Socialista, y aparecieron los jueces estrella, que aquí hemos tenido también alguno. Y de repente los jueces pasaron a la política, y después de todo eso llegó Berlusconi y se quedó durante mucho tiempo. Entonces yo creo que sobre todo la lección que hay que sacar de aquí es que la sociedad que queramos, ¿no? la debemos construir entre todos y todas. También, desde luego, el mundo de juristas, el mundo de la información, pero todos y todas nosotros en pie de igualdad y con el mismo nivel de compromiso. Se acabó de delegar, porque cuando delegamos, otros hacen las reglas, y no exactamente en función de los intereses de la mayoría, sino de aquellos que tienen más capacidad de presionar, ¿no? Y sobre eso de cómo vamos a salir de aquí, yo creo que está claro que a como estábamos antes ya no vamos a volver. Eso está claro. Quien ahora mismo tiene el poder, esa gran concentración de poder, decíamos, ha crecido la desigualdad, pero puede crecer todavía mucho más, muchísimo más. Podemos estar todavía muchísimo peor de cómo estamos. Y quien tiene el poder tiene esos planes clarísimamente. O sea, se estamos yendo hacia una versión contemporánea del feudalismo, de 4 señores multimillonarios a costa de directamente esclavizar a la mayoría de la población, que aunque tengas trabajo es tan precario que incluso gente que tenga 3 trabajos no va a llegar a final de mes. Esos son sus planes, ¿no? Pero le podemos dar la vuelta. O sea, le podemos dar la vuelta porque somos mayoría. Por eso yo insistía en el tema de la organización, ¿no? En organizar esos espacios de contrapoder. Porque somos mayoría, aunque no tengamos ese poder económico, ese poder mediático, si nos organizamos, le podemos dar la vuelta y aprovechar esta ocasión, ¿no? Este desastre, para de aquí salir con una regeneración democrática y con una conquista de derechos. Pero eso, desde luego, está en nuestras manos y no lo podemos delegar ni en políticos, ni en jueces, ni en periodistas, ¿no? Debemos implicarnos todos y todas. Y lograr esos derechos, ¿no? Recuperarlos, conseguir otros, un mundo más justo, no lleva inexorablemente, por cómo está esto de poder, a la violencia. O sea, no hay que al final aceptar que tenemos que ser violentos, porque si no, no va a haber forma. Definamos violencia. Bueno, violencia quiere decir, pues empezar... ¿Romper algo? ¿De qué hablamos? Romper cabezas. Romper cabezas. Como en Ceuta. No, pero de verdad. No, pero es que lo rompieron de verdad, hay 15 muertos. No, pero no digo, pero al revés. O sea, a eso me refiero. Son dos cosas distintas. Pero, claro, porque la violencia está en estos momentos, pero... Protestamos, y ante protestas de personas pacíficas que se ven,
Lo que hay es una violencia desproporcionada. Y si no ha habido muertos en Ceuta, desgraciadamente, si no se ve en otro sitio ha sido por casualidad, ¿no? Puede haberlo habido, ¿no? Y siempre la criminalización. El culpable es el que pide sus derechos. Y, claro, y siempre nosotros desmarcamos, no, es que no somos violentos. Es que a veces la violencia puede ser legítima. Yo creo que habría que distinguir, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la legítima defensa, ¿no? Que yo qué sé, cuando estás en una situación acorralado, ¿no? Entre la espada y la pared, pues por sobrevivir o por defender la vida de tus hijos puede haber un recurso puntual a lo que podríamos llamar violencia, pero yo por otro lado sería bastante gandiana, o sea, si nosotros estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo que como sociedad nos demos unas reglas, pues yo soy de las que quiere voluntariamente cumplir con esas reglas porque precisamente si quiero una sociedad no violenta, no creo que la vaya a conseguir con violencia, ¿no? Es deseable. Es deseable y es realista también. Sí. Yo creo que es realista. Yo, por ejemplo, y además, solo un apunte más, no hablo más, pero un apunte más, estos años además hemos visto que la violencia, el poder ha aprendido a utilizarla de manera muy funcional. Y a la mínima que se rompe este vaso, ya se han producido disturbios en la librería. Entonces, viendo eso, yo creo que hay otras estrategias, por ejemplo la desobediencia civil masiva, ¿no? que les han puesto mucho más nerviosos que determinados actos de violencia. Y de hecho es curioso que a un movimiento pacífico, declaradamente y explícitamente pacífico, como es la PA, que jamás ha recurrido a la violencia, nos hayan llamado terroristas. Debe ser que les hemos puesto bastante nerviosos sin haber recurrido nunca a la violencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los medios son los fines y que además es más inteligente. Desde el ámbito de la ciencia, creo que soy el único que... La ciencia, probablemente tal como una parte del imaginario y de la creación de conocimiento, hoy día está en el suelo natural. Y la ciencia no llega a las grandes mayorías, sino que llega directamente a los grupos de poder que la transforman para poder hacer negocio. Y en el caso de los dos Montoro, que es ministro y su hermano, no creen en la ciencia. Entonces nosotros somos un colectivo que está apartado de todo. Están desmontando lo poco y nada que ha avanzado este país, con vistas a comprarle a los nórdicos, a los chinos o a los Estados Unidos la ciencia que en teoría necesitan los españoles. Y entonces estamos luchando en eso. Nos salimos a la calle, estamos los de la María Roja y estamos ahí, pero somos un grupo pequeño. La gente no sale aquí porque tiene que estar aterrorizada. La gente no se nos viene a dar la cara aquí con vosotros, porque tiene miedo que el día que haya que dar los proyectos aparezca su nombre y no le den el proyecto. Entonces está muerto como científico. Y eso, pues, alguien tiene que saberlo. Nosotros podemos ayudar a comunicar. Nosotros podemos dedicar a eso, ¿entiendes? Nosotros estamos en el laboratorio día y noche metidos en yo por lo menos personalmente. O sea, tengo un compromiso con esta sociedad. Y quiero que mi conocimiento llegue a las personas. Y en el mes de septiembre se ha publicado un paper que es definitivo absolutamente en la historia de la ciencia, que se publicó con unos 60 investigadores, donde demuestran fehacientemente que somos unos seres vivos absolutamente hiperregulados, que nosotros tenemos todos los mismos genes, los 20.000 genes que nos gobiernan y que nos hacen ser un ser humano, pero la regulación de cada uno de esos, a partir de la forma como las proteínas se codifican y después se manifiestan, está regulada, está hiperregulada. Y eso es lo que nos hace que actuemos distinto, que tengamos una salida de distinto sabor, distinto pH, que nuestras neuronas funcionen diferente. Y eso está ahí. Pero claro, está ahí para un colectivo pequeñito. Y solamente ellos son los que tienen acceso a ese poder. Y los chinos hace mucho rato que aprendieron eso, se fueron por los suecos, aprendieron biología molecular y hoy día en la capital de China hay un señor que tiene 50.000 científicos trabajando para producir ciencia. Entonces, esa es la realidad a la que estamos sufriendo. Y nosotros no tenemos una expresión. Si nosotros nos dan una mano, pues, en el diario tenemos un blog que se llama Ciencia Crítica que va de esto. Además hecho por científicos que están abriendo mucho el foco en los recortes en ciencia, en qué está pasando con la ciencia en España, con la investigación, con los investigadores que se tienen que ir o quedarse sin posibilidades de seguir trabajando, con la cantidad de dinero que estamos tirando, porque si tú te gastas un montón de dinero en formación en una persona para que desarrolle ciencia, justo cuando está en el momento en el cual puede dar frutos a la sociedad, la mandas fuera, pues estás haciendo un pésimo negocio, porque estás
cogiendo tu inversión y dándosela a Alemania, a Estados Unidos, a Inglaterra. Lo preocupante es que cuando hablas en off the record con los popes del mundo económico del gobierno, lo que te dicen es un PowerPoint en el que te dicen, mira, es que verás, el coste de desarrollo científico de puntero, por ejemplo, en el tema de las energías renovables es carísimo y estamos gastándonos mucho dinero para que luego además no nos interesa, porque luego es más fácil copiarlo, que es una versión en PowerPoint del que inventen ellos, lo cual es terrorífico, ¿no? Pero estoy en la de siempre, hay que contarlo. Claro. Hay que para daros un solo dato, los drones famosos, esos que están utilizando para matar gente y para espiar, ¿de qué cabeza salieron? ¿De los militares? Y un cojón. Hay un señor tristemente célebre en los años 70 en Estados Unidos que se llama Louis Powell, que fue cuando comenzó en realidad a gestarse esta crisis. Sabemos que esta crisis financiera que está en el 2008 tiene como 3 o 4 décadas a sus espaldas en realidad, ¿no? Cuando comienza este proceso de privatización y mercantilización masiva de todo. Pues este señor era asesor de la Cámara de Comercio y emitió un memorándum sobre cuál tenía que ser la salida a la encrucijada política que estaba viviendo los Estados Unidos, y lo primero que dijo es, para poder privatizarlo todo, es muy importante privatizar la ciencia, privatizar la educación, eliminar el pensamiento crítico. Esa batalla hay que darla. Yo soy profesor, me dedico a dar clases con estudiantes, y efectivamente veo la importancia que tiene para esta gente convertir los espacios de saber crítico, de discusión crítica, en espacios totalmente anestesiados. Eso estaba en esos proyectos. Ese señor Louis Powell, que fue asesor de la Cámara de Comercio, luego fue ministro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo, y fue ponente de una famosa sentencia que fue una de las primeras sentencias que dijo todo lo opuesto a lo que decía Nacho Escolar aquí. Fue una sentencia en la que decía que era muy importante reconocer que las grandes empresas tenían opinión, tenían libertad de opinión, y que esa opinión se expresaba a través del dinero. Y que por lo tanto, cuando una gran empresa le daba dinero a un partido político, para poder controlarlo finalmente, no se le podía imponer ningún límite. Porque si se le imponía un límite, en realidad se estaba limitando la libertad de expresión. Este hombre fue un gran visionario, porque nosotros los que estamos sentados... la persona jurídica. Los que estamos sentados en esta mesa, en un rapto también de audacia, una cosa que hicimos fue presentar una querella contra las agencias de calificación de rating. Claro, que estuvieron a punto de internarnos en un psiquiátrico. Exacto. Hasta que ahora se están dando cuenta de que no íbamos para nada desencaminados, ¿no? Con buenas razones. Y una de las dificultades jurídicas de poder hacer responsables a las agencias de calificación de deuda, cuando de manera totalmente arbitraria comienzan a repartir AAA, BBB, ZZZ, según quienes sean sus clientes, una de las dificultades es que su estrategia de defensa, sobre todo en Estados Unidos, es que están protegidos por la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión. ¿Sí? Estamos opinando. Somos como si fuéramos un periódico especializado. Por lo tanto, si nos queréis llevar a los tribunales, etcétera, etcétera, lo que estáis haciendo es convertiros en un enemigo de la libertad de expresión. Para que eso cambie, tiene que haber espacios críticos donde se diga, en las universidades, en las escuelas, en la prensa. Yo creo que eso es fundamental. Y por lo tanto, la denuncia de los científicos me parece una cosa de primer orden. Yo tengo dos preguntas de convivencia. ¿Cómo convive un periodista que refleja la realidad y uno que la distorsiona? Y lo mismo para los juristas. ¿Cómo convive un jurista que condena a una persona a un desahucio y uno que imputa a un político, a un banquero? Bueno, en nuestro caso intentamos convivir lo menos posible, vamos. Yo intento que de esos en el diario.es no tengamos, ¿no? De los que... Pero es cierto, hay periodistas que se dedican de forma sistemática a manipular la información, y además de forma bastante impune, porque les puedes poner en evidencia una vez, otra vez, y no por eso dejaréis de verles por algunas teles, por algunas radios, ¿no? Seguirán sin ningún tipo de rubor, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues antes hablaba de Pedro J.S. Mártir, ¿no? Pues alguien que ha estado mintiendo día sí día también sobre el mayor atentado terrorista de la historia de España. Día sí día también, un día era la Orquesta Mondragón, otro día era el famoso reloj de los terroristas, que son los Casio. ¿Algunos tienen un Casio? Terrorista seguro, porque son relojes, los despertadores Casio que usó ETA una vez para un temporizador, y eso explica por qué había sido ETA, porque en la casa del tunecino o alguno de estos había un reloj Casio, ¿no? Pues esto ha salido impune, esto ha sido cotidiano, se ha hecho todo el tiempo, y yo creo que parte es denunciarlo, ¿no? En la revista Mongolia, que Gonzalo también está allí como editor, tiene una sección muy necesaria que se llama Perro come perro, rompiendo este axioma de que los periodistas no atacan a los periodistas y que los periodistas no tienen por qué hablar del periodista de al lado, ¿no?
Pues no, la información, como decía antes, es parte fundamental del poder en España, y si no cuentas la información no estás contando el poder. Si no explicas qué hay debajo de determinados periódicos o determinados periodistas o por qué hacen determinadas cosas, no entiendes qué está pasando en este país. Y además, la única manera de combatir a esos antiperiodistas es denunciarlos, pero denunciarlos con información, con rigor, explicando las cosas, contando qué se esconde detrás de su supuesta opinión de libertad de expresión, que casi siempre son intereses muy claros. Ahora te voy a mezclar una cosa con la otra, pero yo creo que hay vasos comunicantes de todo esto. Es decir, ayer traían un artículo sobre justamente lo del 11M. Pero es que eso está judicializado, porque un periodista manipuló una información que fue usada después para presentar una querella contra unas víctimas de los atentados porque habrían faltado a la verdad, y esas señoras están imputadas. Para salvar a un condenado por el atentado, o sea, con razón. Y a un condenado bien condenado porque estaban todas las pruebas encima de la mesa. Es decir, una cosa mezcla la otra, es lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado tomándole declaración en la causa de Bárcena a Pedro J. A ver, ¿en qué mundo nos encontramos? O sea, ¿por qué? Porque él no estaba informando, él estaba moviendo una parte de la información como a él le interesó en un momento determinado. Tal vez hoy se arrepienta de haber hecho esa jugada, que creo que ha sido mortal de necesidad, pero evidentemente una cosa y la otra yo creo que están muy relacionadas, y a veces no te toca más que enfrentarte a esa situación, o los ámbitos de impunidad que se van creando en algunos tribunales, en algunos juzgados para estas cosas, ¿no? Tengo una pregunta a Ada. Hoy la Comunidad de Madrid ha vendido esos pisos de alquiler social a Lehman Brothers, y con todos los pisos vacíos que hay, me estoy preguntando por qué se venden estos, porque me parece casi una farsa. O sea, me parece que si esto saldría en cualquier película sería exagerado y nadie se lo va a creer. O sea, parece que hay como como quieren dar una nota, quieren decir algo con esto. ¿Tienes alguna opinión? No, a ver, o sea, que desgraciadamente a la arrogancia y a la prepotencia y al autoritarismo el Partido Popular nos está acostumbrando, o sea, que esta es una más, ¿no?, de los últimos, como ha sido con Ceuta y con tantos episodios cada semana, pero es cierto, o sea, eso es una vulneración de derechos, es una vulneración de los compromisos que tiene el Estado español con el tema del derecho a la vivienda. El Estado español es de los estados de Europa que más ha construido con mucha diferencia, pero de los que menos vivienda social ha hecho. Lo ha dejado en manos del mercado privado básicamente. Encima de la poca vivienda pública que ha hecho, la ha hecho básicamente de propiedad privada dirigida a una clase media, no a la gente realmente vulnerable que necesitaría acceder a la vivienda social. Encima ahora es el país que más desahucia de Europa, al mismo tiempo que es el país que más vivienda vacía acumula, 3,5 millones, o sea, es el colmo del absurdo, o sea, atenta al sentido común desde todos los puntos de vista, ¿no? Y encima esa poca vivienda social que hay, encima se está privatizando, entregándosela a fondos buitre que evidentemente lo que quieren es especular. Lo terrible es que eso es coherente, o sea, no es una acción aislada, sino que es coherente con un programa político amplio y económico, ¿no?, de mercantilización total de derechos básicos, ¿no?, como es vivienda, pero también sanidad o educación, y de hacerlo además con prepotencia, de espaldas a la ciudadanía, y encima con la intención de volver a provocar una burbuja inmobiliaria, si se lo permitimos, aunque sea a corto plazo, y aunque eso vuelva a tener a corto plazo una nueva oleada de desahucios, ¿no?, porque están volviendo, o sea, están todavía precarizando más el alquiler. Mucha gente compró precisamente porque aquí el alquiler está desprotegido, pues lo han precarizado todavía más con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y están poniendo las bases para que se vuelva a especular en este país, para que vengan grandes inversores extranjeros. La Sareb, que ha sido el último rescate con miles de millones avalados por todos y todas nosotros, pues está comprando esos pisos para malvenderlos a inversores extranjeros y volver a alimentar el ciclo especulativo, con lo cual sus planes, digamos, son coherentes y son los mismos de siempre. De lo que se trata es que nosotros les paremos los pies, ¿no? Y esas viviendas son nuestras y hay que defenderlas como hay que defender los hospitales, como hay que defender la escuela y las universidades. Nos pertenecen, los necesitamos más que nunca. Y por lo tanto hay que recurrir a la desobediencia civil más que nunca, ¿no? No solo apoyar a familias que están ocupando esas viviendas porque no tienen ningún otro lugar al que ir, ¿no?, y que es una desobediencia
desobediencia civil cotidiana que ya se está produciendo pues, como mera necesidad, sino hacerlo como un programa también. Ellos tienen su propio programa político, pues tengamos nosotras y nosotros el nuestro, ¿no? Recuperemos esas viviendas, ocupémoslas y démosles el mensaje a esos inversores internacionales de que no nos vamos a dejar robar, que no nos vamos a dejar robar impunemente, que esas viviendas son nuestras y las vamos a pelear, ¿no? Entonces, sobre todo, no nos resignemos y peleemos esas viviendas, como a mí me consta que aquí las asambleas de barrio los están peleando duramente cada día, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los desahucios sin fecha? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay otra posibilidad que es no estar dependientes de sus fechas y marcarnos las nuestras, y como hay tantas viviendas vacías, pues entremos en ellas. Y en lugar de sufrir por cuándo será el desahucio, celebramos que recuperamos nuevas viviendas y damos vida a tantas viviendas vacías que están esperando que las abramos. Además, hay una política para interponer querellas contra esa apropiación indebida, y creo que se están preparando ya, contra algunas que se han hecho con una sociedad Goldman Sachs, no me acuerdo cómo se llama, Azora, creo que es la que ha... Y ya también en base a los derechos se está haciendo el uso de los derechos de hacer grietas con el propio derecho y de recuperar lo que no es de ellos, que se están apropiando indebidamente por prevaricación, porque además son poderes públicos que están vendiendo lo barato para luego, después de vender barato lo que no es suyo, hacer los que entran, suben los precios tanto del alquiler como de lo que son las opciones de compra. Es decir, que hay base jurídica para atacar en tribunales también. Claro que son guerras continuas, pero eso es lo que tenemos que hacer, guerra continua en todos los planos y en muchos niveles, en la calle, en los juzgados, en la prensa, en todos los sitios, desde que te levantas hasta que te acuestas tienes que estar luchando. Y eso está vivilla. Y hablando de la lucha, todas estas multas que están cayendo a toda la gente que protesta, no hay ninguna forma de parar esto, porque por ejemplo hemos conocido a toda la gente que salimos a la calle, ya sabemos a lo que nos ponemos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres estas que protestaban contra la ley del aborto y les ha puesto 300 euros de multa. Cuando vamos a una manifestación que te caen, que te identifican, luego te llega la correspondiente multa. Bueno, eso sin hablar de detenciones, el trato en las comisarías y demás. Pero no hay forma de parar esto, el tema de las multas. Bueno, de nada, hay gente que tal y como estamos ahora, solo nos pasa eso ya que... Sí, y enlazando lo que estás planteando con lo que se decía antes del Poder Judicial, yo aprovecho para responder un poco a la pregunta, ¿no? De cómo se convive, ¿no? Los abogados, lo que preguntabas, porque es verdad que la transición se le puede formular muchas críticas, pero un sitio por donde no ha pasado la transición es por el Poder Judicial, y ahora mismo es el último bastión del régimen, porque es verdad que, digamos, el régimen está sufriendo una carga de deslegitimación muy fuerte, pero el Poder Judicial aún está consiguiendo mantener una importante legitimidad, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es uno de los temas que tenemos que pensar, porque realmente el Poder Judicial está haciendo no su labor de contrapoder, a excepción, hay muchas excepciones, obviamente, algunas están aquí en esta sala con nosotros, de jueces valientes, pero que en la mayoría de las ocasiones hacen el papel de comparsa, realmente de poder ejecutivo, ¿no? Y tienen una visión muy convencional del derecho, una visión jurídica muy fetichista, ¿no? Y el fetiche de lo jurídico, sin hacer una interpretación vinculada fuertemente a los derechos humanos, ¿no? Robespierre decía que una ley que no respeta los derechos humanos no es una ley. Pero, por tanto, o sea, es una de las asignaturas pendientes con el tema del Poder Judicial. Y lo vemos sobre todo cuando hay jueces valientes que hacen determinadas investigaciones, pues como les llaman al orden, ¿no? Como intentan amordazarlos, ¿no? También. Y ahora enlazando con lo que decía usted en relación precisamente a la Ley de Seguridad Ciudadana, a pesar de lo que estoy diciendo, los jueces dictan sentencias a veces valientes, como el tema del scratch, ¿no? Que, bueno, el otro día con Gerardo hicimos un artículo precisamente sobre eso. Pero no es valiente, es aplicación de la ley. Bueno, sí, pero es que eso es ser valiente. Hoy en día es ser valiente. Es lo que decía antes Nacho, ¿no? Que defender el derecho en los años 70 se veía como algo conservador. Ahora ha habido un desplazamiento y de repente defender el derecho es algo casi revolucionario, ¿no? O sea,
Y por tanto, los jueces que aplican la ley son valientes. Los que hacen una interpretación garantista y una interpretación acorde con los derechos humanos y las convenciones de derechos humanos son valientes, ¿no? Y ante esa valentía, la ley de seguridad ciudadana precisamente lo que quiere es esquivar a esos jueces, porque precisamente quiere situar la represión en un lugar donde no puedan intervenir. Porque una de las diferencias entre la vía administrativa con la vía penal es que la vía penal tiene unas ciertas garantías. Hay, por ejemplo, la presunción de inocencia. Y en cambio, en el ámbito administrativo funciona la presunción de veracidad del funcionario público. Tienes que demostrar tú que no es cierto que lo que sea, que estabas ahí en esa concentración, con lo cual a la práctica muchas veces es imposible, porque además lo que os digo es que funciona la presunción de veracidad y si quieres recurrir a los jueces, aparte de pagar abogados tienes que pagar tasas que son astronómicas y además o sea, te tienes que enfrentar a un proceso larguísimo, con lo cual lo que están evitando es el control judicial con esa reforma, ¿no? Y que realmente cambia, yo creo que es alarmante, porque cambia mucho el campo de juego. Efectivamente, esa reforma prevé todas las acciones de protesta que se han producido desde el 15M están ahí reguladas. O sea, por ejemplo, hoy sería más difícil ocupar las plazas, porque hoy, bueno, cuando se apruebe si no lo conseguimos evitar, porque eso está regulado. Las scratches están regulados, todo con multa, o sea, la clase política también se protege con esa ley de seguridad ciudadana con tipos que precisamente, por ejemplo, lo de rodear el Congreso. Ahora mismo, si se aprueba la ley de seguridad ciudadana, también están previstas unas multas astronómicas pero además es un tipo de represión más invisible y más difícil de denunciar, que asfixia económicamente a la gente. Pero claro, estamos hablando de gente que está endeudada, que no tiene trabajo, con lo cual muchas de esas personas tampoco van a poder pagar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues seguir resistiendo, ¿no? Y es verdad que se están organizando cosas, nosotros aquí lo explicamos en el libro, también en Madrid, en Barcelona, de cajas de resistencia, hay colectivos de apoyo para intentar hacer frente a esa ofensiva, pero es verdad que la que nos viene es gorda, y ahí sí que, cuando estábamos reivindicando el derecho de protesta, si se aprueba esa ley de seguridad ciudadana, la verdad es que hay muy pocos espacios de protesta posible. O sea, el espacio público se regula hasta extremos inconcebibles con esa ley. O sea, pero si se llega a aprobar, yo creo que precisamente lo que hay que apostar es por desbordarla. O sea, si claro. Pero bueno, pero que no tengan multas suficientes ni funcionarios suficientes para fiscalizar a las miles de personas que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Entonces, yo optaría por desbordarla por un lado, pero por el otro lado, no ser ingenuas, evidentemente, no hay que ser ingenuas, hay que protegerse, hay que tejer y fortalecer las redes de solidaridad para que nadie tenga que enfrentarse a eso nunca solo, ¿no? Y que sepas que siempre va a haber una red que va a recoger fondos si hace falta para pagar una multa o que te van a ayudar a defenderte. Y por otro lado también la creatividad, que es una gran arma que tenemos. O sea, no se imaginaban los scratches hasta que les hicimos scratches, que se creen que no se nos van a ocurrir más cosas, se nos ocurrirán muchas cosas que ellos no han contemplado en la ley de seguridad y les sorprenderemos con nuestra creatividad. Y otra cosa que yo creo que puede sonar dura y complicada, pero tenemos que aprender entre todos y todas a no pagar. Habrá un momento en que tenemos que no pagar. O sea, Nacho cuando comenzaba decía, yo creo que tenemos mucha información sobre cómo funciona esto. La gente tiene la percepción de que estamos, digamos, enfrentándonos a unos sinvergüenzas, a unos delincuentes. No es que nos haga falta mucha información. Yo creo que la percepción existe de quiénes son los bancos, quiénes son las entidades financieras. En los años 80 esta gente se imponía y decía, bueno, privatizamos porque lo privado es mejor que lo público, porque lo público es ineficiente. Hoy no les hace falta ese discurso. Hoy directamente privatizan, casi sin ningún tipo de argumentos. Y un mecanismo de chantaje que funciona muy bien es el mecanismo de la deuda, del endeudamiento, ¿no? Tenemos que privatizar para pagar la deuda. Si no pagamos la deuda, pobres ahorristas, perderéis vuestros dineros, os quedaréis, cuando ya hemos perdido nuestros dineros como ahorristas también, ya lo hemos perdido todo en realidad, y lo estamos perdiendo día a día, ¿no? Por lo tanto, el chantaje de la deuda es muy importante. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que ha hecho por esta sociedad la plataforma de afectados por la hipoteca es colocar, digamos, el tema de la deuda en el centro del debate y mostrar que la dignidad pasa por romper ese chantaje.
por romper el chantaje que consiste en decir, eres un ciudadano endeudado, eres un ciudadano siervo, que no te vas a movilizar por nada y que vas a vivir aterrorizado por no poder pagar. Hoy hay una especie de servidumbre colectiva. Todos los programas que se están aprobando, en principio, son en virtud de ese precioso artículo constitucional que tenemos, que dice que el pago de los intereses y del principal de la deuda a los acreedores tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro objetivo constitucional. Mientras no seamos capaces colectivamente de romper eso, colectivamente y en el aspecto concreto, ¿no?, las sanciones contra la ley Mordaza, etcétera, no tendremos salida. Eso es muy complicado y seguramente la salida tiene que ver con generar estas redes de solidaridad, estas redes de resistencia y decir, es que no os pagaremos y queremos ver, como dice Ada, cómo funciona vuestro sistema judicial, si tenéis funcionarios capaces de hacer cumplir esto. Y esto tenemos que hacerlo en el nivel más concreto, creo yo, pero tenemos que hacerlo a nivel global. Y tendría que hacerlo todo el sur de Europa. Porque solo el día que Grecia diga dejamos de pagar, y que se diga aquí dejamos de pagar, y que Portugal diga dejamos de pagar esta deuda que no es nuestra y que es producto de vuestra estafa, ese día tendremos una posibilidad de salida. Es que yo no he oído a ningún partido de los que incluso los que han surgido últimamente decir claramente que van a llevar en su supuesto programa el no al pago de la deuda. Como mucho he oído una auditoría. ¿Una auditoría para qué? Hablan de deuda legítima. Es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Bueno, vamos a ver, hoy el FROB ha anunciado que Goldman Sachs se va a hacer cargo del plan de desinversión de Bankia. A ver, es el gato a cargo de la carnicería. O sea, basta... Sí, perdón, pero es que vamos a ver, Goldman Sachs es uno de los grandes responsables de lo que ha pasado en esta última crisis y a partir del año 2007-2008, y resulta que a estos señores van los genios del FROB y dicen, chicos, arreglad este problema. Tal vez están en lo cierto, porque como lo crearon ellos, tal vez ellos sepan cómo salir del problema, pero lo que van a hacer es cobrar dos veces. Una es lo que se llevaron y otra es lo que se van a llevar ahora. ¿Y a quién se lo van a dar? A ver, estas cosas hay que empezar a mirar... Ministro de Lehman Brothers. Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, esto es la puerta giratoria. Ahora, ¿cuándo se rompe el tema de la puerta giratoria? Pues se rompe cuando hay, yo comparto con Nacho, cuando hay información, cuando se actúa en los ámbitos sociales y también cuando se exigen responsabilidades. Porque creo que estas cosas las estamos dejando pasar con una gratuidad que es digna de otro tipo de situaciones distintas. Es decir, a ver, vamos a preguntarle al FROB realmente cuáles son los criterios para llevar a Goldman Sachs a hacerse cargo de la desinversión de Bankia. Que nos lo expliquen, pero que nos lo expliquen donde tienen que explicarlo, porque si falta dinero y es dinero público, pues todos sabemos a dónde llevarlo, ¿no? Tengo una pregunta volviendo un poco al contrapoder y citar un par de cosas que decía Ignacio Ramonet. Una de ellas era que como hay tanta sobreinformación de mierda por todos lados, esa sobreinformación oculta las verdades y lo que es útil para la gente. Y luego lo segundo, yo creo que por encima del poder económico ahora mismo está el poder mediático, que es el que... No te equivoques, es al revés. O sea, el poder económico controla el poder mediático, pero quiero decir que el poder mediático es lo que nos tiene aquí imbuidos en esta ideología, la que estamos viendo con lo que todo está pasando, ¿no? Entonces, él decía también que no hay nadie que controle al poder mediático. ¿Quién controla el poder mediático? O sea, el poder mediático hace lo que quiera, pero no recibe críticas de ningún lado. Entonces, yo cuando vi, sé que las recibe, pero bueno, no llegan a la gran mayoría, o la gran mayoría no las ve. Entonces yo cuando leí lo de contrapoder dije, bueno, a ver si igual me equivoco, no sé por dónde va enfocado. Pero ¿qué puntos creéis vosotros que es importante que contrapoder tenga para que se pueda abordar eso? Y no solo de una forma útil, sino que a mí me gusta que cuando yo leo información, la información tenga rigor y tal, pero eso le llegue a la gran mayoría de la gente. A mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho antes Sara cuando hablaba de que no se puede delegar tampoco en los periodistas. O sea, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los lectores, por parte primero de apoyar a medios como el nuestro, pero hay más que estamos intentando romper con esta idea de que para ser periodista tienes que tener una gran empresa de medios por encima que te ampare y que te dé un sueldo y que te permita esos mínimos que también tenemos los periodistas de comer caliente, dormir bajo techo, ducharnos con agua caliente, esas cosas, ¿no? Y para eso te hace falta una empresa con una mínima estructura y hay maneras de construirlas muy distintas, ¿no? Si los lectores no pagan, acaba pagando, el lector se convierte en mercancía, alguien paga por la información, pero si no lo hace el lector, quien paga por la información está pagando no por la información, sino por los ojos a los que convencen con esa información. En nuestro caso,
yo creo en un modelo en el cual lo que estamos construyendo permite que el lector tenga, por un lado, un poder absoluto a la hora de cuestionar las cosas que hacemos. Tenemos un defensor de la comunidad independiente de la redacción que plantea cuando metemos la pata, que nos pasa constantemente, como cualquier proyecto cotidiano que todos los días saca 50, 60, 70 noticias. Y luego también con un lector que tiene responsabilidad a la hora de ser crítico y informarse. Yo insisto en que, aunque ahora hay mucha información y la información fundamental está disponible, no todo el mundo está informado igual, ¿no? Antes, los sociólogos decían que antes había un 80% que se informaban por lo que mi abuelo llama el parte, que es el telediario de la primera. Lo llaman el parte porque era el nombre oficial del parte cuando era solamente uno. Y otro 20% que está informado por la prensa más elaborada, por los periódicos en papel. Y que ahora hemos pasado a un mundo en el cual estamos 50-50 y que eso explica también ese deterioro tremendo de esos mensajes políticos que van lanzados a ese 80% desinformado, cuando te dicen esto de no sé, tengo la convicción de que la infanta es inocente, que dijo Rajoy el otro día, o créanme, en Irak hay armas de destrucción masiva, o vamos a crear 3,5 millones de puestos de trabajo, o cualquiera de estas cosas que oímos muchas veces todavía hoy a los políticos y que no se las cree nadie, porque siguen dirigidas a una sociedad desinformada cuando la sociedad ya no está desinformada. Pero al mismo tiempo ese 50% informado, aparte de informarse, tiene que comprometerse de alguna manera con los medios, ¿no? Porque si no pasa, no hablo solamente económicamente, sino también de ser responsable a la hora de saber qué se lee, qué se recomienda, en qué se participa, y participar también en la fiscalización de esos medios. Y ahí se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué opináis de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la reforma laboral? ¿Qué esperabas? Es la nueva mayoría conservadora. Yo veo que lo que se ha visto clarísimo es que para la gente que estamos activas y activos en la lucha es fundamental tener un cuerpo de abogados y un cuerpo de informadores y de periodistas. O sea que no tiene sentido, la lucha no se hace visible ni la denuncia si tú no tienes abogados que te defiendan y no tienes medios de comunicación que divulguen y difundan lo que está ocurriendo. Entonces es verdad que dentro de que tenemos que estar organizados, como tú decías, y estar en redes, cada uno en partidos, en sindicatos, en colectivos, cada uno donde tenga mayor afinidad personal por su experiencia personal, ¿no? De estar organizados, nos hemos dado cuenta con la experiencia y avanzando en la lucha que es fundamental. No podemos vivir sin los abogados ni los periodistas. Así que, por favor, necesitamos muchos más abogados y muchos más periodistas. Entonces, hago la correlación con lo que él decía. Nos tenemos que cuidar y mimar y tiene que formar parte de toda la estructura que tenemos que montar para luchar contra este sistema, ¿no? Y bueno, daros las gracias a los que estáis aquí porque sois gente comprometida precisamente con nuestra clase, con la clase trabajadora, y aquí yo lo que veo claramente es que es una confrontación clarísima de clase contra clase, y entonces hay abogados, juristas, periodistas que son de una clase y abogados, juristas y periodistas que están con otra clase, ¿no? Y entonces que tenemos que ser cada vez más los que seamos conscientes de la clase y en el sitio que estamos, ¿no? Ese trabajo también lo tenemos que hacer toda la gente comprometida, los periodistas y los abogados. Que tome conciencia el pueblo para que seamos muchos, como tú dices. Podemos seguir informalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido y habernos acompañado. Qué larga.